En la mañana de mi 65º cumpleaños, recibí el regalo más extravagante de mi vida. Mi hijo, el chico que crié y por el que me sacrifiqué durante décadas, me miró fijamente a los ojos y me dijo: deberías mudarte a una residencia de ancianos. Déjame la casa y el dinero a mí. No discutí. No derramé ni una lágrima. Simplemente sonreí, entré en la residencia de ancianos más lujosa de la ciudad y firmé la admisión. Ese mismo día, firmé un fideicomiso para desvincularlo por completo, sin acceso a mis bienes y sin la menor compasión por él. Sin mí, su mundo se derrumbó de la noche a la mañana. En cuanto a mí, mi verdadera vida comenzó en el momento en que cerré esa puerta tras de mí. Nunca imaginé que pasaría mis 65 cumpleaños de esta manera. Solo quería una cena tranquila. En la cocina, preparé mi cazuela de pollo y arroz, acompañada de una cremosa sopa de champiñones y una fresca ensalada César. El aire se impregnaba del cálido aroma de la comida casera, y la mesa ya estaba puesta, cubiertos pulidos, velas en sus candelabros, esperando a que mi hijo llegara a casa. Hacía un año entero que no ponía un pie en esa casa. Recuerdo que cuando era pequeño, cada año, para mi cumpleaños, se escondía junto a la puerta de la cocina con un ramo de flores silvestres en sus manitas, asomándose por la esquina. «Feliz cumpleaños, mami», susurraba, con los ojos brillantes de orgullo. Pero, ¿ahora? No recordaba la última vez que me llamó mamá. Miré el reloj de la pared de la sala. Eran las 7:30 de la tarde. Había prometido una sorpresa para esta noche. Pero hasta ahora, ni rastro de su presencia. Encendí las velas. Luego las apagué. Las volví a encender. Finalmente, me rendí. Eran las 8:30 cuando finalmente la puerta principal se abrió con un crujido. ¡Sorpresa! Colin entró tambaleándose, oliendo a alcohol y con una sonrisa perezosa en el rostro. Antes de que pudiera decir una palabra, una mujer lo siguió, aferrada a su brazo, vestida con ropa llamativa, con mucho maquillaje, con una mano balanceando un bolso de mano de gran tamaño y la otra apoyada sobre una barriga visiblemente embarazada. «Mamá, aquí está la sorpresa de la que hablaba», dijo Colin con la voz cargada de sarcasmo. «Ella es Tesse, mi nueva prometida. Está de 6 meses». Me quedé congelado. «Pensamos que es un buen momento para que vuelvas a vivir aquí por un tiempo», añadió con indiferencia. «Tesse nacerá pronto y necesitaremos ayuda durante la fase de recuperación. De todas formas, ya estás jubilado, mejor haz algo útil». Tesse ladeó la cabeza, mirándome de reojo y luego arrugó la nariz. «No parece estar en forma para cuidar bebés». «¿Seguro que esto funcionará?» No me moví. Mis dedos se apretaron alrededor del dobladillo de mi vestido. «Claro», continuó Colin encogiéndose de hombros, como si estuviéramos hablando del tiempo, «si no te apetece, siempre está la residencia de ancianos. O sea, esas residencias tan bonitas no son baratas, y detesto malgastar el dinero». Su voz no transmitía calidez. Ninguna preocupación. Solo una amenaza velada envuelta en fría indiferencia. Solté una carcajada, silenciosa, casi ingrávida. «Entonces, ¿la gran sorpresa fue ofrecerme trabajo como tu niñera? ¿Y si no accedo, ya habrás elegido una residencia de ancianos económica?» Parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan directa. «Vamos, mamá, no seas así. ¿No decías siempre que la familia es lo primero? Pues ahora tu familia te necesita». No respondí. Me di la vuelta y subí las escaleras sin decir nada más. Ahora todo estaba clarísimo. No se había alejado durante un año por estar ocupado. Se alejaba porque yo solo era útil cuando me necesitaban. La comida que había preparado con tanto cuidado permaneció intacta sobre la mesa, enfriándose, igual que el último hilo de calidez que sentía por esta casa. Esa noche, me senté junto a la ventana de mi dormitorio y marqué el número de Skype-Stad, la mejor residencia para personas mayores de la ciudad. «Buenas noches, gracias por llamar a Skype. ¿En qué podemos ayudarle?» «Quiero reservar una suite premium independiente», dije con calma. «Por 20 años. Pagada al contado». «Señora, ¿está segura?»
Es una cantidad considerable. Estoy seguro. ¿Le gustaría incluir a algún miembro de su familia como su contacto de emergencia? Hice una pausa. Luego dije en voz baja, no tengo familia. Hubo silencio en el otro extremo. Entendido. Tu equipo privado de reubicación y bienestar llegará a tu domicilio en 5 días. Gracias. Terminé la llamada y dejé que mi mirada se dirigiera al tocador al otro lado de la habitación, donde estaban 2 fotografías antiguas. Una era de Richard y de mí, tomada en los inicios de nuestras carreras de investigación, con batas de laboratorio y grandes esperanzas. La otra era de un bebé sonriente, Colin, acunado en mis brazos. Extendí la mano y puse el segundo boca abajo. Un escalofrío silencioso me invadió el pecho. Tal vez, pensé, a mis 65 años ya no le debía mi dignidad a nadie. Esa noche, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente aliviado. A la mañana siguiente, tan pronto como bajé las escaleras, oí el ruido de los platos en la cocina y la voz áspera de Tese resonando en las paredes. Esta cocina está anticuada, se quejó, golpeando la encimera de azulejos con su uña cuidada como si tocara una alfombra mohosa. Sin horno de vapor ni freidora de aire, ¿cómo voy a preparar comida saludable para el bebé aquí? Colin estaba recostado en la mesa del comedor, revisando su teléfono con pereza. Ni siquiera levantó la vista antes de decir, «Buenos días, mamá. ¿Te importaría prepararnos el desayuno?» Tese ha estado muy quisquillosa últimamente. Me quedé mirando la cazuela intacta de la noche anterior, aún en la encimera. Mi cena de cumpleaños cuidadosamente preparada, ignorada como si no fueran más que restos. Ni siquiera tocaste la comida que preparé ayer, dije con voz monótona. Colin se encogió de hombros sin remordimientos. Tese dijo que olía demasiado fuerte. Tiene la nariz supersensible por el embarazo. Tese intervino de inmediato. Sí, toda la casa apestaba. Ese olor a grasa me dio ganas de vomitar. La verdad es que pedir comida a domicilio habría sido más fácil. Recogí en silencio los platos fríos, lista para tirarlos. Pero al abrir el cubo de la basura, algo me detuvo. Ahí estaba, mi sopa de champiñones. La que había estado cocinando a fuego lento durante 2 horas, tirada directamente a la basura. La cuchara seguía en el bol. Sostuve el plato de cerámica en mis manos, con los nudillos blancos por la presión. Que se queden aquí, es temporal, dije al fin con voz tranquila, demasiado tranquila, como el aire quieto antes de una tormenta de verano. Esta casa no es un hotel. Y definitivamente no es un retiro de maternidad. Colin frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Tese está embarazada de mi hijo. ¿No podrías apoyarme un poco más? O sea, la casa acabará siendo mía de todas formas. Ese niño es tuyo, dije, mirándolo a los ojos. No es mío. Tengo 65 años. No soy tu niñera, ni tu criada, ni tu plan B. No eras así antes. Espetó Colin, alzando la voz. Me querías. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te volviste tan frío? Casi me reí. Tenía razón. Lo amaba, quizá demasiado. Lo suficiente como para que lo confundiera con algo a lo que tenía derecho para siempre. ¿Frío? Me giré para mirarlo de frente, cada palabra deliberada. ¿Quieres hablar de frío? Frío es aparecer en el cumpleaños de tu madre con una desconocida embarazada, tratarla como si fuera una criada y amenazarla con dejarla en una residencia de ancianos si se niega. Su boca se torció, pero no salieron palabras. Tese rompió el silencio. Colin, no discutas con ella. Si no quiere ayudar, podemos contratar a alguien. No hay necesidad de quedarse aquí y que nos traten así. Entonces le dio un pequeño codazo, con la voz destilando implicación. ¿No dijiste que tu mamá aún tenía ahorros? Nos falta dinero para la inversión, ¿recuerdas? Si de verdad le importas, ¿no querría echar una mano? Miré a Tese a los ojos, y solo pude ver la codicia sin filtro tras su sonrisa practicada. Me revolvió el estómago. Así que de eso se trata, dije en voz baja. No estás aquí por mí.
Estás aquí por mi dinero. El rostro de Colin se tensó. No digas eso de Tese. Solo estaba haciendo una sugerencia. ¿Y si tienes dinero, qué tiene de malo ayudar a tu único hijo? Bueno, entonces tengo una sugerencia, dije con voz gélida. Tienen que irse. Esta casa ya no los recibe. El aire se espesó en un instante. Colin se puso de pie de un salto. ¿En serio? ¿Nos estás echando? Lo miré a la cara, tan indignado, tan con derecho, y dije tranquilamente, ¿no tengo ese derecho? Negó con la cabeza, incrédulo. Eres viejo. Soy tu único hijo. ¿Quién crees que te cuidará cuando estés demasiado débil para caminar? ¿Crees que ese dinero te hará compañía? Tese, envalentonada por su arrebato, añadió con una mueca de desprecio, exactamente. Si alguien se va, deberías ser tú. Colin y yo no nos vamos a ninguna parte. Y ni se te ocurra llevarte el dinero ni los bienes. Se quedarán aquí, donde pertenecen. No respondí. Solo los miré a ambos, tranquilos y en silencio, mientras una risa amarga se formaba en mi interior. Habían olvidado por completo a quién pertenecía realmente esa casa. En ese momento, algo dentro de mí finalmente cambió. La última pizca de esperanza que tenía para mi hijo se consumió como una vela que se apaga. Y supe que esta vez no iba a volver atrás. Ya no viviría para nadie más que para mí misma. Pasaron 2 días y la casa ya no me parecía mía. Tese se había apoderado de la sala, decorando el llamado rincón del bebé, con serpentinas rosas, cojines de dibujos animados y letras de globos brillantes. Parecía que estaba intentando convertir toda la casa en su propia habitación infantil. No quedaba ni un lugar tranquilo donde poder sentarme y disfrutar de una taza de café. Incluso la cocina se había convertido en su territorio. Reorganizó los armarios para adaptarlos a su propio sistema, tirando mis pastilleros, botes de té y carpetas de recetas cuidadosamente etiquetados al armario de almacenamiento como si fueran un desastre. Mientras tanto, Colin pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el estudio, atendiendo interminables llamadas telefónicas, con la voz tensa por el estrés. Por lo que pude deducir, su supuesta nueva empresa no iba bien. Más de una vez lo oí quejarse del flujo de caja con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Ninguno de los dos había vuelto a mencionar mi cumpleaños. Como si esa noche nunca hubiera sucedido. Creí estar preparado, creí haberme endurecido lo suficiente como para no sorprenderme. Pero algunos momentos me pillaban desprevenido. Esa tarde, después de podar rosas en el jardín, entré en la cocina y encontré a Tese metiendo mi juego de porcelana fina en una caja de cartón. Esto está muy anticuado, murmuró con la nariz arrugada. Voy a comprarme un juego más moderno. Colin dijo que no te importaría. Ese juego pertenecía a mi madre, dije en voz baja, de pie en la puerta. Miró hacia atrás, visiblemente molesta. Bueno, se ha ido, ¿no? No se puede vivir en el pasado para siempre. Esta es mi casa, dije con firmeza. No la tuya. Y no depende de ti. Ella se burló, mordiéndose el labio antes de decir bruscamente, actúas como si este lugar fuera tuyo, pero seamos honestos, ¿no le pertenecerá todo a Colin pronto de todos modos? Sonreí entonces, tranquila, firme. ¿De verdad estás tan segura de que Colin todavía se quedará con esta casa? Eso la hizo reflexionar. Pero después de un breve momento, se dio la vuelta sin decir palabra, dejando atrás las cajas, la porcelana a medio empacar, descartada como basura. Me agaché y comencé a colocar con cuidado los platos en el armario, uno a uno. Cada uno parecía un pequeño acto de desafío, una forma de resistir, solo un poco más. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Esa noche marqué un número al que no había llamado desde hacía mucho tiempo. «Hola», respondió una voz cálida y familiar. Era Marta, la mujer que me había ayudado a administrar esta casa durante años. Colin la había despedido el año pasado sin preguntarme, alegando que no había necesidad de mantener a una solterona en nómina para una casa con un solo ocupante. «Soy yo, Marta», dije suavemente.
Hubo una pausa de asombro, luego un torrente de emoción. Señora. Ay, gracias a Dios. He estado rezando todos los días para que estuviera bien. Me preguntaba si debería presentarme en su puerta. Estoy bien, dije con un nudo en la garganta. Pero necesito que vuelvas. Ella llegó esa misma tarde. Como en los viejos tiempos, irrumpió por la puerta, se quitó el abrigo y se dirigió directamente a la cocina. ¿Qué demonios? ¿Hay contenedores de comida para llevar en la nevera? Señora, ¿cómo ha estado comiendo esta basura? Todavía sé cocinar, dije con una sonrisa cansada. Pero la cocina ya no me pertenece. Hizo una pausa y luego miró hacia la sala. ¿Esa chica? Asentí. Siempre dije que el joven amo tenía poco criterio, murmuró Marta. ¿Pero esto? Esto se lleva la palma. Es igual que todas las demás, solo que peor. ¿Y ahora incluso a ti te está intimidando? Ay, no. No voy a dejarlo pasar. En ese momento se bajó las escaleras. Se detuvo al ver a Marta, con el rostro desencajado. Colin, ¿tu mamá volvió a contratar a alguien? Creí que habíamos quedado en recortar gastos. Marta se irguió, mirándola fijamente. Me contrató la dueña de la casa. A ella le respondo, no a ti. Tese se burló, se contoneó hasta el sofá y se dejó caer sin decir palabra. Pero la hostilidad en su mirada era inconfundible. Para cenar, Marta preparó mi plato favorito, estofado de res y sopa de verduras. Comí despacio, cada bocado como si estuviera reconstruyendo partes de mí que habían empezado a deshacerse. Cuando Colin llegó a casa, el aroma a comida lo impactó de inmediato. Olfateó el aire y sonrió. «Qué bien huele esta noche». Marta salió de la cocina, todavía con la olla en la mano. «Señor, esta era su comida favorita cuando era niño. ¿Recuerda?» La sonrisa de Colin se desvaneció. Su rostro se tensó por la incomodidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó frunciendo el ceño. «¿No te dije que estabas jubilado?» «La traje de vuelta», dije tranquilamente. «Mamá», suspiró Colin, frotándose las sienes. «Estás siendo terca otra vez. Sé que no te gusta Tese, pero está embarazada de tu nieto. ¿No podrías intentar ser un poco más comprensiva? ¿Entiendes?» Solté una risita suave. «¿Crees que traje a Marta de vuelta porque no me gusta Tese?» Señalé la mesa del comedor. «Esto es un hogar. No un alquiler. No es un lugar para pasar la noche. No puedes borrar todo lo que hizo mío este lugar». «Mamá, ¿acaso te oyes? Estás arruinando nuestra oportunidad de ser una verdadera familia». «Si esto es lo que llamas una familia», dije con calma, «entonces prefiero estar solo». Colin golpeó el tenedor sobre la mesa con un fuerte ruido, haciendo vibrar los platos. Se puso de pie de un salto y gritó, «Bien. Sé tu pequeña reina solitaria. Pero no vengas arrastrándote cuando estés vieja e indefensa y no haya nadie que te cuide». Le sostuve la mirada, firme. Mejor vivir solo y con los ojos bien abiertos, que utilizado a ciegas. En ese momento supe que algo había cambiado entre nosotros para siempre. Cualquier vínculo que alguna vez hayamos tenido, cualquier ilusión de madre e hijo, ambos habíamos cruzado una línea que ya no podíamos descruzar. Ya no esperaba que me comprendiera. Ya no creía que cambiaría. Todo lo que quería ahora era pasar el resto de mis años sin sacrificar mi dignidad por nadie. El cielo fuera de la ventana de la cocina todavía estaba oscuro cuando terminé mi segunda taza de café en la mesa del comedor. Marta se movía silenciosamente por la cocina, preparando el desayuno. No hizo muchas preguntas, nunca las necesitó. Recorrió con la mirada la gruesa pila de documentos a mi lado y finalmente preguntó en voz baja, «Señora, ¿estás segura de esto?» Asentí levemente y cerré la carpeta con cuidado. No fue un impulso emocional. Fue una decisión que tardé mucho en tomar. Durante años, la rebeldía y la crueldad de Colin me habían herido como cuchillas diminutas, pero seguía poniendo excusas por él, diciéndome que simplemente estaba perdido,
que con el tiempo cambiaría. Después de todo, había dedicado gran parte de mi vida a criarlo. Pero ahora finalmente podía admitirlo, el lugar que una vez llamé hogar ya no me pertenecía. El equipo de transición de Skyview llegará mañana a las 10, dije en voz baja. Quiero que todo salga bien. Marta se quedó paralizada frente a la estufa, con los ojos brillantes. Señora, usted ha vivido en esta casa casi toda su vida. Precisamente por eso es hora de decir adiós, respondí. Ella asintió sin decir palabra y volvió a organizar mi pastillero. A las 9:30, Colin entró arrastrando los pies en la sala, con cara de no haber pegado ojo. Tenía ojeras y llevaba la petaca de Tese como si fuera de plomo. Al entrar en la cocina, saludó a Marta con la mano. ¿Puedes hacer un sándwich de huevo o algo así? Tese solo quiere tu comida ahora. Hace 2 días no parecía gustarle esta cocina, respondió Marta, fría como el acero. Colin frunció el ceño, pero no respondió. Se dejó caer en el sofá y encendió la televisión. Lo observé, el hombre que de niño se subía a mi regazo y me rogaba que le leyera cuentos antes de dormir. Ahora se sentía más como un extraño que alquilaba un espacio en mi casa. Colin, tenemos que hablar, dije suavemente. ¿Puede esperar?, murmuró sin mirarme. Acabo de sentarme. Ahora, dije, más firme esta vez. Finalmente apagó la tele y me miró, exasperado. ¿Sigues enfadada? Mamá, te lo dije, Tese tiene buenas intenciones. Es muy directa. Dice las cosas como son. No se trata de eso. Saqué un solo documento de la carpeta y lo puse sobre la mesa frente a él. Este es mi plan de vivienda para Skyview Stat. Mañana por la mañana me mudo. Al principio, Colin no reaccionó. Hojeó algunas páginas con indiferencia. Pero cuando sus ojos se posaron en frases como tu ocupación a largo plazo, servicio de conserjería las 24 horas y atención médica avanzada, algo en su expresión cambió. ¿Hablas en serio? Soy. Se quedó callado un momento. Luego forzó una risita. Bueno, quizá una residencia de ancianos no sea mala idea. Ve a despejarte un poco. Si te aburres, siempre puedo buscarte otro sitio. Lo miré fijamente. No voy a volver. Su sonrisa se congeló a mitad de expresión. Transferiré la propiedad de esta casa a Marta y a algunos amigos cercanos que me han apoyado a lo largo de los años. Colin se puso de pie de un salto. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Le vas a dar la casa a la servidumbre? Me han apoyado durante décadas. Es más de lo que se puede expresar. Mamá, esto es una locura. Soy tu hijo. Y aún así, nunca me has tratado como a tu madre. En el momento en que regresaste aquí con Tese, exigiendo la casa y mis ahorros como si fueran tu derecho de nacimiento, ese fue el momento en que dejaste de ser mi hijo. Solo eres un hombre que usa lazos de sangre para manipular el afecto. Su rostro se sonrojó. Sus dedos temblaban de rabia. Sabía que algo raro te pasaba últimamente. ¿Has estado haciendo todo esto a mis espaldas? Tuviste tiempo para decidir qué debía cocinar, a quién debía cuidar, dónde debía vivir, pero nunca te detuviste a preguntarme qué quería. Soltó una maldición en voz baja. De acuerdo. Quédate con la casa. Pero no me digas que también piensas tirar todo tu dinero. Sin decir palabra, desdoblé un segundo documento y lo extendí sobre la mesa de café. Este es el fideicomiso que firmé esta mañana. Todos mis bienes se destinarán a cubrir mis necesidades médicas y de atención en Skyview. El resto se destinará a una fundación para jóvenes artistas, que apoyará su educación y sus exposiciones. Sus ojos recorrieron la página, agrandándose cada segundo. ¿Estás dando tu dinero a algún estúpido fondo de arte? Ese fondo estúpido refleja lo que me importa ahora, dije con serenidad. Es mejor que el dinero vaya a alguien que persigue un sueño que lo malgaste a alguien que solo sabe tomar. Soltó una risa amarga. Te has vuelto loco. ¿Quién demonios crea una fundación a tu edad? Sí. Lo miré a los ojos sin pestañear.
Porque es mi dinero. Y soy la única que decide para qué lo uso. El aire entre nosotros se hizo más denso, pesado y silencioso. En ese momento sonó el timbre. Marta lo abrió y reveló el equipo de transición de Skyview, 3 profesionales con trajes a medida, tranquilos y educados, que llevaban portapapeles, una lista de verificación de mudanza y formularios de admisión médica. Buenos días, señora Whitmore, dijo uno de ellos con una sonrisa cortés. Estamos aquí para guiarla en su proceso de incorporación final antes de su mudanza mañana. Colin palideció. El color desapareció de su rostro al comprender lo que estaba pasando. Esto no era una amenaza. Esto no era temporal. Esto era real. Y me iba. Mamá, ¿de verdad vas a seguir con esto? Se le quebró la voz. ¿Vas a dejar esta casa en manos de desconocidos y simplemente alejarte de mí? Con calma, volví a juntar los papeles en la carpeta y me puse de pie. No soy yo quien se va, Colin, dije en voz baja. Ya me cerraste la puerta hace tiempo. De ahora en adelante, mi vida será mía. Y nunca más decidirás qué hago con ella. La mañana en Skyview era tranquila y llena de luz. Me senté en una silla de mimbre en el balcón, con una taza de té de rosas caliente a mi lado, observando el lago brillar suavemente bajo el sol de la mañana. El aire olía a algo que no había respirado en años: libertad. No había voces alzadas, ni miradas hambrientas, ni nadie que me pidiera nada. El equipo de Skyview lo había gestionado todo con una elegancia impecable. La dietista diseñó mis planes de alimentación, las enfermeras registraron mis datos de salud a diario y mi agenda estaba repleta de clases de jardinería, talleres florales y salones de arte. Sentía como si cada rincón de mi espíritu, olvidado hacía tiempo, estuviera despertando poco a poco. Por primera vez en décadas, no tuve que andar de puntillas ante el estado de ánimo o las necesidades de nadie. Mi tiempo me pertenecía por completo. Por videollamada, Marta me contó que todo en la vieja casa marchaba a la perfección. La propiedad ahora era oficialmente suya y de unos amigos de confianza que habían servido con lealtad durante años. En cuanto a mí, no tenía intención de volver jamás. Esa tarde, empecé a desempacar algunas de mis pertenencias más antiguas. Cuando me mudé a Skyview, le pedí al equipo de conserjería que me trajera un baúl privado que no había abierto en años. Dentro, enterrado bajo capas de terciopelo, había un pesado marco de madera que casi había olvidado. Levanté la tela y allí estaba, su firma todavía perfectamente intacta en la esquina inferior derecha. Emily Harrington. Ella había sido mi amiga más cercana en la universidad. Este fue el último cuadro que ella me regaló. Tras graduarse, Emily emprendió una beca de viaje con sus pinceles y sus sueños. Yo me quedé, sumergiéndome en mi carrera y, finalmente, en un matrimonio que transformaría mi vida. Nos habíamos desviado, silenciosa e inevitablemente, hacia mundos diferentes. Tituló el cuadro Orquídeas al anochecer y me lo envió con una nota manuscrita. Sé cuánto te encantan las orquídeas a la luz del atardecer. Espero que siempre recuerdes los sueños que compartimos. Lo había mantenido sellado en mi estudio durante todos esos años, no por su valor de mercado, sino porque significaba demasiado. Pero ahora, descansando en la soleada sala de estar de Skyview, la pintura parecía adquirir un nuevo significado. Ya no era la mujer que dirigía un hogar, que vivía al servicio de los demás. Por fin era alguien que tenía el espacio, y el derecho, de recuperar su mundo interior. Mientras contemplaba la pintura, una silenciosa idea se apoderó de mí: quizá era hora de compartir estas cosas que había ocultado durante tanto tiempo. Quizá podría hacer algo real, por jóvenes artistas como Emily lo fue en su día. En aquel entonces no tenía ni idea de que la pintura marcaría el inicio de un nuevo viaje. Hasta esta mañana, cuando la recepción de Skyview me entregó un sobre, una invitación del Museo de Arte de la ciudad. Una exposición de las últimas obras de Emily. El tema: Mujeres y naturaleza. Hace 3 meses, doné varias obras de Emily de su época tardía al museo. Se incluyó Orquídeas al atardecer, y Art Review Quarterly la calificó como una excepcional y radiante elegía a la vida. Esos lienzos habían permanecido en mi estudio durante décadas, eran demasiado personales para mostrarlos, demasiado preciosos para compartirlos.
Pero ahora, estaba listo. La exposición tuvo un gran impacto en los medios. El New York Arts Weekly publicó un artículo a página completa. Eleanor Whitmore dona las últimas obras de Emily Harrington, un regalo monumental al arte de las mujeres estadounidenses. Mientras organizaba los trabajos de la exposición, el coordinador de medios de Skype apareció en mi puerta con una solicitud de videollamada de Marta. Lo acepté. Ella se quedó parada en la puerta principal de la vieja casa, con una expresión indescifrable. Señora, dijo, su donación ha sido noticia. Colin la vio y casi tira la mesa de centro. Me reí entre dientes. ¿No sigue ocupado intentando cambiar el sofá de la sala por una pieza italiana carísima? Marta suspiró. No es el arte lo que le molesta. Es que llegó demasiado tarde. Hizo una pausa. Hoy me dijo, esos cuadros deberían haber sido reliquias familiares. Luego me preguntó si tenías algo más valioso guardado. Asentí lentamente. Así que, por fin tiene miedo. Sonrió con ironía. Aún más interesante, vino alguien del banco. Había solicitado un préstamo personal. Se lo denegaron. Sus cuentas fueron congeladas. Preguntó si usted tenía algo que ver. No toqué su dinero, respondí con calma. Simplemente le revoqué el acceso a mis subcuentas y cancelé todas las transferencias automáticas. El resto siempre dependía de él. Claro, dijo Marta con tono más duro. Intentó ofrecer la casa como garantía. Fue entonces cuando se enteró, el título de propiedad ya está a nuestro nombre. Sonreí levemente. La última pieza del rompecabezas está en su lugar. Ella dudó. Señora, ¿de verdad no le va a dejar nada? Hice una pausa. Luego, con suavidad, dije, hay una cosa. Una carta. Cuando llegue el momento, dale la llave de la caja fuerte. Marta asintió, ahora en silencio. Terminé la llamada y me volví hacia la ventana. Afuera, el jardinero podaba rosas. Un grupo de vecinos se reunió junto al cenador, compartiendo consejos sobre arreglos florales. Dos jóvenes practicaban el violín cerca de la fuente, sus notas flotaban en el aire como algo sagrado. Y en algún lugar más allá de ese mundo pacífico, mi hijo, el niño alrededor del cual una vez centró mi vida, estaba empezando a aprender lo que realmente se sentía la pérdida. Solo ahora se dio cuenta, ya no me tenía. Y ya no tenía más poder sobre mí. Pero esto fue solo el comienzo. La noche había caído sobre la ciudad, cubriéndola de sombras y neón. La lluvia de la tarde aún resbalaba las calles, reflejando la borrosidad de los faros y los letreros de las tiendas. Colin estaba de pie bajo el resplandor vibrante del cartel de un bar, encorvado contra la puerta como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. El cigarrillo que tenía entre los dedos hacía rato que se había consumido, pero no tiró la ceniza. Ni siquiera pareció notarlo. Su rostro estaba hundido por el cansancio, con ojeras bajo los ojos, y un leve hedor a humo y whisky rancio se le pegaba a la mandíbula sin afeitar. Hacía tiempo que había dejado de seguir la vida de Colin. Pero por mucho que me alejara, su nombre seguía llegando a mí, a través de noticias, conocidos, rumores que nunca pedí escuchar. Durante el último mes, lo había intentado todo. Les pidió préstamos a sus amigos, presentó sus ideas de negocio a medias a cualquier inversor dispuesto a escucharlo e incluso intentó, aunque fuera por poco, contactarme, con la esperanza de que cambiara de opinión. Ya nadie compraba lo que él vendía. Había cortado todos los lazos financieros de los que alguna vez dependió. La casa había sido transferida, las cuentas congeladas. Ya no tenía acceso a ninguna subcuenta a mi nombre, y todos los pagos automáticos de sus tarjetas de crédito habían sido cancelados. Sus solicitudes de préstamo fueron rechazadas. Sus llamadas no fueron contestadas. E incluso Tese. Incluso ella había empezado a perder la paciencia. Colin, ¿cuándo exactamente recibirás el dinero? Su voz, antes dulce y empalagosa, ahora tenía el tono cortante de alguien que se está quedando sin excusas para quedarse. Había creído que se casaba con un hombre de lujo. Se imaginaba una vida despreocupada con un heredero bien cuidado,
el tipo de hombre cuya madre siempre mantendría el flujo de caja. Pero ahora veía cómo esa fantasía se desmoronaba en tiempo real, mientras Colin pasaba de ser un príncipe con derechos y fondos fiduciarios a un hombre con deudas crecientes y sin nadie a quien engañar. Esa tarde, después de terminar un taller de jardinería, me senté en mi balcón a revisar propuestas para la fundación. Una me llamó la atención: una escuela secundaria de arte en Boston había presentado una solicitud. Querían establecer un estudio en honor a Emily Harrington, dedicado a apoyar a jóvenes artistas de familias de bajos recursos. Aprobé la subvención en el acto. Junto con la aprobación, incluí un membrete recién impreso de la fundación. El gesto, el propósito, todo significó mucho más para mí que entregarle un cheque a Colin. Justo antes de la cena, llegó la videollamada de Marta. Ella estaba parada afuera de la vieja casa, con su rostro demacrado y serio. «Señora, necesito ponerla al día», dijo en voz baja. «Colin, no está bien». «No, hable». Simplemente asentí, dándole espacio para continuar. Le han rechazado varios préstamos. Ninguno de sus viejos amigos quiere hablar de sus llamadas. Dicen que lo han visto en un par de casinos, y ya ha acumulado una deuda considerable. Dejé mi taza de té sin decir palabra. No me sorprendió. En realidad no. En el momento en que decidió utilizar el amor de una madre como moneda de cambio, ya había dado el primer paso hacia perderlo todo. Alguien lo vio en un club privado la otra noche, continuó Marta. Perdió mucho dinero. Intentó usar la casa como garantía, solo para descubrir, demasiado tarde, que la escritura ya no estaba a su nombre. Dicen que casi la pierde allí mismo. Cerré los ojos por un momento y respiré lenta y profundamente. Ya he hecho suficiente, dije en voz baja. Si aún no ve lo que está roto, nadie podrá salvarlo. Hubo una pausa. Entonces Marta preguntó con dulzura: ¿piensas volver a verlo? No respondí. En cambio, volví la mirada hacia el agua quieta del lago que se extendía más allá del balcón. Sabía que llegaría el día, un último encuentro entre madre e hijo. Pero no sería una reunión. Sería un adiós. Para siempre. El día que apareció en la puerta principal de Skyview, yo estaba trabajando en el informe anual de la fundación. Una enfermera golpeó suavemente la puerta mientras yo revisaba una sección del documento. «Señora Whitmore», dijo en voz baja, «hay un hombre en recepción. Dice que es de su familia». Dejé el bolígrafo sin apresurarme a responder. En cambio, pregunté: «¿Qué aspecto tiene?». La enfermera dudó. Luego respondió en voz baja: «Se ve cansado. Y un poco mal». Asentí, me puse de pie y me puse el abrigo. Mientras caminaba hacia la entrada, lo vi desde lejos, de pie al costado del sendero del jardín, cerca de las hortensias que comenzaban a florecer. Parecía una sombra del hombre que una vez se esforzó tanto por ser. Su ropa estaba arrugada y manchada, su cabello despeinado, su rostro ensombrecido por una barba incipiente. El orgullo que antes brillaba en sus ojos había desaparecido. Nos miramos a los ojos durante varios segundos. Las primeras palabras que salieron de su boca no fueron «hola» ni «vine a verte». Fueron: «Ganaste». Me quedé de pie en lo alto de las escaleras, observando al hombre que solía ser mi hijo, ahora solo un niño que finalmente se había quedado sin rutas de escape. «Colin», dije en voz baja, «esto nunca fue una competencia. Nunca necesité ganarte». Sonrió con amargura. «No me queda nada. Incluso Tese se ha ido». Asentí. No me conmovió mucho. «¿Qué es lo que quieres de mí?», pregunté. Abrió la boca, buscando las palabras. Finalmente, bajó la mirada. Yo la he cagado». Suspiré. Que yo hubiera metido la pata me hacía sentir más vacío que los que solía murmurar de niño, con lágrimas en los ojos por un jarrón roto. Porque esta vez, sabía que no lo lamentaba. Estaba perdido. «Ni siquiera tengo dónde quedarme», dijo, con la voz apenas susurrando. «¿De verdad vas a dejarme así?». Me quedé en silencio por un largo momento. «No te estoy abandonando, Colin».
Te estoy permitiendo responsabilizarte de ti mismo. Levantó la vista, con un destello en sus ojos, rabia o dolor, no supe distinguirlo. Antes no eras así. No, dije. No lo era. Yo era de esas madres que lo dejaban todo por ti. Hasta mi dignidad. Pero esa mujer ya no vive aquí. Puedes llamarlo cruel. Puedes llamarlo frío. Pero entiende esto, tú nos trajiste aquí. Me di la vuelta y volví adentro. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. Podía sentirlo todavía allí de pie, al otro lado, pero no gritó. Ni una sola vez. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, el lago golpeaba suavemente la orilla afuera de mi ventana. Pensé en él cuando era un bebé, en cómo se acurrucaba en mis brazos, balbuceando y arrullando, tratando de formar palabras. En aquel entonces creía que si lo amaba lo suficiente, se convertiría en un hombre amable y responsable. Pero me equivoqué. El verdadero crecimiento no se logra con dejarse llevar. Se logra aprendiendo a valerse por sí mismo. Me había dejado ir. Y tenía un largo camino por delante. En cuanto a mí, aún me quedaba mucho por hacer. Tanta gente a la que apoyar. Y tantos capítulos de mi vida por escribir. Nunca pensé que estaría empezando de nuevo en esta etapa de la vida. Pero así es la vida, ¿no? Los capítulos que realmente te pertenecen a menudo no empiezan hasta que te convences de que la historia ya terminó. La primavera en Skyview es preciosa. Los tulipanes del jardín apenas empiezan a asomar entre la tierra, y el césped está salpicado de violetas, como sueños esparcidos silenciosamente por la hierba. Me senté en el balcón con la última lista de subvenciones de la fundación en mi regazo. Desde su fundación, la Fundación de Arte Emily Harrington ha apoyado a 12 jóvenes artistas, 2 de los cuales se preparan para sus primeras exposiciones individuales. Nos hemos asociado con varias escuelas secundarias locales para ofrecer clases de arte y materiales gratuitos a niños de familias de bajos recursos. A menudo me preguntan, señora Whitmore, ¿qué la inspiró a dedicar sus últimos años a la educación artística? Siempre sonrío y digo, simplemente elegí dar lo que habría sido riqueza desperdiciada a quienes realmente crean algo con ella. Pero la verdad es que todo esto ha sido un regalo para mí. Cada esfuerzo, cada beca, cada estudiante apoyado, es mi forma de decir. Sigo teniendo valor. Sigo teniendo un propósito. Y sigo teniendo el poder de forjar algo significativo. Esa noche, me invitaron a asistir a una pequeña exposición organizada por la Fundación. El lugar era el Salón Multiusos de Skyview, transformado en una acogedora y elegante galería. Un grupo de estudiantes se paraba orgulloso junto a sus obras de arte, charlando y riendo, con los ojos brillantes de esperanza. Una chica llamada Nora se me acercó tímidamente. Su pintura era una acuarela minimalista de una mujer solitaria junto a un lago, con una orquídea en plena floración a su lado. Pinté esto para ti, dijo en voz baja. He oído que te encantan las orquídeas. Sonreí y tomé el cuadro en mis manos. Gracias, Nora, dije. ¿Sabes? Se parece mucho a mí. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿En serio? De verdad, asentí. Pero ya no. Ya no soy la mujer sola a la orilla del lago. Ya no. He entrado en mi propia vida. Después de la exposición, me quedé junto al ventanal, observando cómo la luz de la luna danzaba sobre la superficie del lago. A lo lejos, oía la risa de los niños, y en la sala contigua, el coro de los mayores ensayaba, armonías tenues que se mezclaban como una canción de cuna. La vida era tranquila ahora. Y amable. Más tarde esa noche, Marta me envió un mensaje: el huerto comunitario de la vieja casa por fin había sido renovado. Adjuntó una foto, viejos amigos en la cocina, riendo con ollas y sartenes, hierbas frescas y rosas floreciendo en el jardín. Se veía más animado que nunca cuando vivía allí. Le respondí, cuida bien esa casa. Considérala tu segundo capítulo. Ella respondió, no solo nos diste una casa. Nos diste dignidad. Me quedé mirando su mensaje durante un largo rato, con los ojos empañados. Solo entonces me di cuenta de que lo que creía haber perdido no estaba perdido en absoluto.
Simplemente se había transformado. Unos días después, llegó una carta. Escrita a mano. De Colin. La escritura era irregular y temblorosa. Pero la reconocí al instante. Dijo que por fin había leído la última carta que le dejé. Dijo que ahora entendía de verdad lo mucho que había fracasado. Dijo que se había mudado a un apartamento de bajos recursos en las afueras, había conseguido un trabajo como empleado de almacén y había empezado a intentar dejar el juego. Dijo que sabía que esta era la vida que se había ganado y que no esperaba perdón. Pero que tal vez, algún día, esperaba estar ante mí, no para pedir nada, sino simplemente para que lo viera de nuevo, con honestidad, como un hombre nuevo. No respondí. Pero coloqué la carta cuidadosamente en mi cajón, justo al lado del cuadro de Emily. Quizás algún día lo perdone. Pero, hoy no. No porque todavía esté enojado. Sino porque finalmente aprendí a ponerme a mí primero. Esta mañana, el sol salió suave y dorado mientras caminaba sola por el sendero del jardín de Skyview. La brisa era cálida y, de alguna manera, me sentí más ligero, como si una parte de mí finalmente se hubiera soltado. Sabía que mi historia no había terminado. Tal vez había pasado la primera mitad de mi vida viviendo para los demás, cuidando, complaciendo, comprometiéndome, tratando de no ocupar demasiado espacio. ¿Y el resto? Eso me pertenecería. Que mis pasos nunca más sean arrastrados por nadie. Que mi corazón nunca más se encoja para caber en el mundo de alguien más. Y que todo lo que venga después de los 65. Finalmente, gloriosamente, sea mío. Solo cuando un hombre toca fondo finalmente comienza a mirar atrás y a ver verdaderamente quién estuvo a su lado cuando estaba en la cima. Solía pensar que lo tenía todo, dinero, tiempo y un futuro lleno de facilidades. No fue hasta que lo perdí todo que me di cuenta, la vida no viene con un botón de reinicio. Me llamo Colin Whitmore. Antes me llamaban el chico de oro. Rico. Astuto. Con buenos contactos. Destinado al éxito. Y ahora. Solo soy un hombre sin nada que contar. Quiero contar mi historia, no para defenderme ni para pedir lástima, sino para intentar encontrarle sentido. Para explicarlo todo, pieza por pieza, y entender cómo arruiné una mano ganadora tan completamente. Últimamente, he estado soñando con mi infancia. En aquel entonces, la vida era buena. No, perfecta. Mamá tarareaba esa vieja melodía mientras horneaba pastel de manzana en la cocina, el aroma flotaba en el aire como una promesa. Afuera, sus rosales florecían en suaves racimos, y yo me sentaba en un pequeño taburete, esperando a que se enfriara la primera rebanada mientras le preguntaba, «Mamá, ¿siempre estarás conmigo?» Ella sonreía y asentía cada vez. «Claro, cariño». Tenía unas manos tan delicadas, capaces de convertir un simple papel blanco en pequeñas obras maestras para mis proyectos escolares. Papá era un hombre amable y estudioso, profesor universitario al que le encantaba leer poesía en el sofá. Trabajaba hasta tarde casi todas las noches, pero todos los fines de semana, sin falta, me llevaba a pescar al lago. Los chicos necesitan aprender a tener paciencia, Colin, decía. Si puedes esperar al pez, puedes esperar la vida. No decía mucho, pero siempre había algo firme y cálido en sus ojos. Me amaron. Profundamente. Y yo los amé con toda la fuerza de un corazón de niño. Cuando me resfriaba o tenía fiebre, mamá se quedaba despierta a mi lado toda la noche. En mis cumpleaños, papá nunca me traía juguetes, me regalaba libros. Solía decir, de lo que un hombre debería estar orgulloso es de su mente, no de su billetera. En aquel entonces no entendía esas palabras. El amor se sentía automático. Inquebrantable. Nunca imaginé cómo sería perderlo. La muerte de papá ocurrió de la nada, un ataque cardíaco que cayó como un rayo. Recuerdo esa noche, mamá me abrazaba y sollozaba como una niña. Yo también lloré, pero lo que realmente sentía era miedo. Miedo de que el techo se hubiera agrietado. De que no nos quedara nadie para sostenerlo. Pero mamá no se desmoronó. Ella dio un paso al frente. Se hizo cargo de los asuntos de papá, reestructuró el fideicomiso familiar y se encargó de cada pequeño detalle con sus propias manos.
Y yo me acostumbré a que me cuidaran. La respetaba. De verdad. Pero en algún momento, ese respeto se transformó en algo más. Ella me dio todo lo que siempre quise: ropa, juguetes, matrícula, oportunidades. Nunca me faltó lo bueno. Ni una sola vez. ¿Y qué le di a cambio? Solo un hijo que venía a casa cada vez menos. Una voz que se volvía más fría con cada visita. Y decepción tras decepción, apiladas como deudas sin pagar. Tuve mi primera experiencia con el círculo en la escuela secundaria. Chicos como yo, ricos, con derecho a todo, intocables. Sus padres eran dueños de media ciudad en bienes raíces, sus madres dirigían galerías de arte y organizaban eventos benéficos como desfiles de moda. Después del colegio, se marchaban en coches deportivos, iban a la playa con champán, hablaban con bombos y platillos de capital riesgo y contactos, como si el mundo ya les perteneciera. La primera vez que fui a una de sus fiestas, vi a un tipo abrir una botella de Dom Pérignon solo para oír aplaudir al público. No supe por qué, pero algo dentro de mí se activó. Esa noche me di cuenta de algo: el estatus es el único pasaporte que importa. Así que cambié. Empecé a odiar las camisas limpias pero modestas que mamá me escogía. Le rogué que me diera marcas de diseñador carísimas con logos llamativos y un prestigio vacío. Empecé a despreciar las comidas calientes y saludables de Marta. Se acabaron las cenas en casa, solo chuletones en restaurantes de moda y vinos carísimos que no podía pronunciar. Me rodeé de amigos que valoraban el dinero en relojes y servicio de botella. Me llevaban a clubes nocturnos, salas de póker privadas, boutiques de lujo. Y gastaba. Dios mío, cómo gastaba. En el momento en que saqué esa tarjeta negra, me sentí invencible. Como el heredero que quería ser. Como alguien importante. ¿Y mamá? Se convirtió en la única persona a la que no soportaba enfrentarme. Ella me preguntaba: ¿en qué has estado trabajando últimamente? Yo le quitaba importancia: en proyectos. Ella decía: estás gastando demasiado. Yo me burlaba: ¿para qué sirve el dinero si no es para gastar? Ella insistía: tienes que hacerte responsable de ti mismo. Y yo respondía: entonces, ¿por qué me dejas una herencia? Cuanto más intentaba alcanzarme, más me alejaba yo. Ella no lo entendió. No me entendió. Ella no entendía que yo intentaba pertenecer a un mundo donde el dinero importaba. Así que empecé a verla no como mi madre, sino como un obstáculo. Cuanto más desaprobaba a mis amigos, más me aferraba a ellos. Cuanto más criticaba mi estilo de vida, con más extravagancia lo hacía. No es que no supiera que la estaba decepcionando. Simplemente no me importaba. Me dije a mí mismo que estaba amargada. Que resentía mi libertad. Que era tacaña, anticuada y controladora. Mis amigos repitieron esa mentira. Simplemente no quiere que la superes, dijeron. Está celosa. Así que dejé de ir a casa. Y cuando lo hacía, era solo para decir: necesito capital para empezar. Tengo esta oportunidad de inversión. Esta es la base para nuestro futuro. Al principio, intentó razonar conmigo. Después, simplemente se quedó callada. Finalmente, dejó de ponerme un lugar en la mesa. No me importó. Me dije a mí mismo que finalmente estaba aprendiendo cuál era su lugar. Pero ella nunca se rindió. Todavía me enviaba dinero cada mes. Marta todavía me traía medicinas cuando estaba enfermo. Nunca le di las gracias. Una vez, casi me involucran en un plan de inversión ilegal. Ella me buscó un abogado y arregló el desastre entre bastidores. Y entré furiosa a casa y le grité por meterse en mi vida. Ella simplemente me miró, cansada y tranquila. Solo quiero ayudarte a evitar los peores errores, dijo. Pero es mi vida, espeté. No puedes controlarme para siempre. Mirando hacia atrás, probablemente esa fue la cosa más cruel que le dije jamás. Pero lo peor vino después. Su 60º cumpleaños. Volví a casa, no para celebrar, sino para dar un paso adelante. Llevé a Tese, que estaba embarazada.
Necesitábamos dinero, y pensé que su embarazo sería una moneda de cambio perfecta. Me dije que era estratégico. Mamá tenía esa casa enorme, toda para ella. El fideicomiso familiar, los fondos de la fundación, todo estaba allí, intacto. Nunca antes me había dejado de ayudar. Claro que ahora me ayudaría. Creí que lo tenía todo planeado. Presentaríamos a Tese y al bebé como la sorpresa, diríamos que queríamos mantener unida a la familia y luego pediríamos que se mudara con nosotros y ayudara con el posparto. Una vez que se ablandara, le pediría con más detalle la verdadera ayuda, apoyo económico, solo hasta que nos recuperáramos. Creí que estaba siendo inteligente. Pero ella vio a través de mí en un instante. Cuando dijo, entonces, la gran sorpresa, es que quieres que sea tu niñera. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Por primera vez me di cuenta de que ella ya no iba a desempeñar su papel. Y entré en pánico. Pero fingí que aún tenía el control. No gritó. No luchó. Simplemente desapareció, silenciosa y completamente. Sin dramatismo. Sin confrontación. Firmó el contrato de Skyview. Creó un fideicomiso. Transfirió la escritura de la casa. Cortó cualquier fuente de apoyo financiero. Cada acción, deliberada y constante, como si estuviera escribiendo una despedida final con tinta que no podía borrar. Y aún así pensé que volvería. Recuerdo el día que me entregó los documentos de residencia de Skyview. Mi primera reacción no fue de sorpresa. Fue de rabia. No porque se fuera, sino porque tuvo el descaro de irse sin mi permiso. Estaba acostumbrado a que me esperara en el mismo sitio. Acostumbrado a que me perdonara sin rechistar. Acostumbrado a que se mantuviera firme, por mucho que la presionara. Pensé que siempre sería esa mujer, la que me daba palmaditas en la cabeza incluso después de que rompiera su taza de porcelana favorita y me susurraba, no pasa nada, cariño. No llores. Pero esta vez, ella se dio la vuelta. Y cuando se fue, se llevó todo consigo. El dinero. La casa. La identidad que había tomado prestada como si fuera un disfraz. Incluso el amor que solía fingir que no necesitaba, ella también me lo quitó. Fui a pedir préstamos a unos amigos. Dijeron, Colin. ¿Ese tipo? Sus truquitos dejaron de funcionar hace años. Solicité crédito. El banco dijo, lo siento, sus cuentas vinculadas han sido desactivadas. Intenté utilizar la casa como garantía. Fue entonces cuando me enteré de que ya no era dueño de la casa. Y luego Tese también se fue. Salió sin decir palabra. Y así, sin más, no me quedó nada con que aferrarme. Ni bebé, ni pareja, ni excusa para volver a arrastrarme con mamá una vez más. Así que me arriesgué. Me dije que lo recuperaría en una noche, quizá 2. Pero perdí, una y otra vez. Y con cada apuesta, perdía un poco más de mí. Cuando llegué a las puertas de Skyview, ni siquiera reconocí quién era. Entonces la vi, emergiendo de la luz del sol como si perteneciera a ella. Tranquila. Con la mirada clara. Plena. Dije, tú ganas. Ella dijo, esto no era una competición. Dije, me equivoqué. Ella me miró y preguntó, ¿y ahora? Y en ese momento, lo entendí. No me estaba castigando. Finalmente se estaba eligiendo a sí misma. Esa noche volví a casa, si es que así se le puede llamar, al pequeño apartamento al que me acababa de mudar en las afueras. Me senté en mi escritorio de segunda mano, con las manos temblorosas, y le escribí una carta. Le dije que había encontrado trabajo en un almacén. Que estaba intentando empezar de cero. Que no sabía si alguna vez podría perdonarme. Pero que por fin lo entendí, ella era la única persona que me había amado sin pedir nada a cambio. No sé si alguna vez responderá. No lo espero. Pero doblé la carta con cuidado y la envié de todos modos. Porque la verdad es que aún me queda mucho camino por recorrer. Tengo deudas que pagar. Errores que corregir. Ruinas que creé y que ahora tengo que reconstruir, pieza por pieza.
Ella me dio todo, su bondad, su paciencia, su fuerza. Y yo lo aplasté todo bajo el peso de mi propio orgullo. Ella no era mi cajero automático. Ella no era mi red de seguridad. Ella era mi hogar. Y pensé que nunca se iría. Pero lo hizo. Solo ahora veo. Ella ya me había dado todo. Y ahora, es mi turno. Pasar lo que me queda de esta vida. Convirtiéndome en el tipo de hombre que finalmente podría ser digno del amor que una vez di por sentado.